Continuamos con más de Gente y Ciudad, con María Alejandra Malaver. Porque un ciudadano informado toma mejores decisiones. Y a las 10:36 de la mañana nosotros hacemos contacto y estamos activados en Mundo UR Regiones. Esto lo vamos a dejar como destacado con la profesora Cora Farías Altuve. Nuevamente hablamos con ella, quien es abogada especialista en materia inmobiliaria, porque queremos dilucidar una pregunta. Hay también, las redes sociales se viraliza muchísima información. Hubo un pronunciamiento de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, acerca de la necesidad de ofrecer estas viviendas que están deshabitadas. Entonces, nos hablaba en una entrevista anterior la profesora que el 80% de los venezolanos vive en condición de inquilinato, arrendamiento, y entonces hay también viviendas deshabitadas a propósito de la diáspora. Entonces, si mi vivienda está deshabitada, ¿me pueden obligar a alquilar la propiedad? Es la pregunta que más se han hecho quienes están en nuestra audiencia. Acá Cora Farías para que la sigan en las redes sociales. Bienvenida, profe. ¿Cómo está? Encantada de estar aquí contigo y con tu equipo, que es una belleza. Bueno, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Hay un mito, yo estoy convencida de que esto es un mito, que a mí me pueden obligar, claro, si no lo preguntaran por la preocupación, a que si yo soy dueña de un inmueble, yo estoy obligada a alquilarlo. No, no. Cuando yo soy propietaria de un inmueble, y aquí en Venezuela, el derecho de propiedad es un derecho constitucional, está protegido por nuestra Carta Fundamental. Igualmente que la vivienda, el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, concatenado con el derecho a la vida, con el derecho a la salud. Entonces, con ese preámbulo, si yo soy propietaria de un inmueble, ¿por qué el Estado, el Ejecutivo, va a intervenir, entre comillas, como el jefe del Estado, ¿verdad? Del Estado venezolano, y me va a combinar a mí a que yo, cuando esa es una obligación estatal, no particular, a que yo alquile? Bueno, ahí precisamente de esa afirmación es que viene la cantidad de problemas que hay acá con el mundo del arrendamiento. Yo tengo miedo de alquilar porque carezco de seguridad jurídica ante una legislación que no me apoya, porque solamente apoya al inquilino, que es el débil jurídico. Entonces, yo me retracto, estoy viviendo aquí en Venezuela, lo tengo cerrado, pago los impuestos y no alquilo. Yo considero que con ocasión de este doble terremoto, lo menos que puede hacer el Estado es ubicar a las personas en viviendas, construir viviendas, ubicar sitios. En estos días leí un artículo muy bueno, que decía algo así como que, pero es de una persona que escribe para Venezuela, venezolano desde luego, pero vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, que él decía el hecho de poder eh, prestar un edificio. O sea, él hacía un planteamiento interesante porque es ingeniero. Entonces, yo digo, ¿por qué tienen que tomar mi apartamento cuando yo tengo familia, que en ese momento lo tengo vacío? No existe en ninguna legislación especial, no existe en el Código Civil la obligación por parte de un tercero, llámese Estado venezolano o un tercero ajeno al propietario, a que yo alquile Me, mi inmueble. Me surgen dos Eso, preguntas, profesora, porque también estamos en una situación de emergencia y se dan claro. decretos y entonces no sé si eso rompe con el estado natural del marco legal, que entiendo que tampoco es que brinde mucha protección y por eso la negativa, más bien si se facilita y se pone también como que más justo para el propietario y para el inquilino, hubiese más disposición a alquilar. Siempre lo he sostenido, incluso hace bastante tiempo yo estoy apoyando a la idea de una reforma arrendaticia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una última legislación, bueno, en comercio del año 14, de vivienda del año 11, y Venezuela ha evolucionado al extremo de que ahora el día a día aquí
son esta plataforma tecnológica del Airbnb o Stay, ¿verdad? Sí. Que son plataformas de economía colaborativa. ¿Por qué? Porque yo evito lo tradicional, que es el arrendamiento, simplemente porque el arrendamiento no me da seguridad jurídica. Entonces yo he propuesto que se reforme la legislación, que se promulgue un código arrendaticio donde todos los usos estén incluidos y las personas que tienen inmuebles se sientan incentivadas a poder alquilar. Y es lo que está pasando ahorita con esta tristeza y esta tragedia nacional. Yo, si fuera propietario, yo puedo albergar en mi casa, por ejemplo, si tengo varias unidades, a las personas, yo motu propio, que yo considere que, oye, se quedaron sin vivienda, familiares, amigos, pero el Estado no puede obligarme. Obligarlo. ¿Por vía de qué? Porque hay una ley de expropiación por causa de utilidad pública que es otra cosa. Que es Ujú. otra cosa, que es a cambio de una compensación o justa compensación cuando por una causa, valga la redundancia, como dice la ley de utilidad pública, se sigue un procedimiento y el Estado me me sustrae de mi Ujú. patrimonio, pero a cambio de una indemnización. Pero eso es otra cosa. Ahora, esto de obligar a arrendar, eso va contra la Constitución Nacional, contra el Código Civil, las leyes especiales, porque eso no está Amén de previsto. una Además, emergencia, no está aunque haya previsto. una Con cero con... emergencia, profesora, aunque estemos en emergencia o que haya un decreto de Es, emergencia. es que, ya va. Ujú. El decreto de emergencia, que yo lo estuve leyendo con cuidado, Ujú. él habla de, y te lo voy a comentar, Ok. él habla de la ocupación temporal de Ujú. instituciones, escucha Ujú. bien, y establecimientos públicos y privados, Ujú. lotes de terreno o áreas que se requieran para la atención de la población y sectores afectados. Eso es lo que habla eh, el decreto de emergencia. Es decir, yo entiendo que la ocupación temporal es una facultad, es una potestad que tiene el Estado y que se lleva de la mano con la ley de expropiación, porque lo dice la ley. Pero yo tendría que justificar, claro, existe esta situación tan terrible como antes hemos comentado, para yo sustraerle y obligar a un propietario que a lo mejor tiene ese inmueble vacío esperando a que su hija lo ocupe porque se va a casar. Me explico. El No, miedo, es que ese también temor, hay, es que profesora, es que también hay el caso de una época en el que el venezolano tenía la posibilidad a través de sistemas de financiamiento y el adulto mayor, su ingreso en este momento, compraron en una época financiado, no había las posibilidades en esa Venezuela y el adulto mayor en su mayoría, dado el poco ingreso por la vía de jubilación o pensión, se está sosteniendo en su mayoría de arrendamientos. De hecho, hubo un momento en el que se dijo, cuando habían estas dificultades causadas por la misma falla en este marco legal de adultos mayores que estaban teniendo problemas en sus ingresos porque habían inquilinos que no cooperaban. Entonces, es una necesidad también del adulto mayor tener su arrendamiento. no, es que yo estoy de acuerdo, ya va. Si esto se llega a realizar, evidentemente que tiene que mediar como el 23 de marzo del año 20, cuando Ujú. se decretó la suspensión del pago de los alquileres de comercio y de vivienda con ocasión de la pandemia y lo justificaron, que ese fue un decreto del presidente Maduro. Si la presidenta encargada decreta, lógicamente es un decreto ejecutivo, que emana de la presidencia, que las personas yo sé que están censando, y eso ha sido público y notorio porque lo ha dicho la presidenta encargada, que por vía de decreto, ante la situación extraordinaria que tenemos, las personas que tengan inmuebles desocupados están obligados a alquilar. Pregunto, uno, ¿cuál va a ser el precio del canon? Por Dios, si precisamente los inmuebles que se han destruido parcialmente, el inquilino no está en condiciones de pagarlo, porque hay inquilinos que se quedaron, como sabemos, como también Ujú. propietarios, que se quedaron sin trabajo. ¿Con qué va a honrar en este momento un inquilino un canon de arrendamiento? Yo lo que supongo es que si eso se da de la manera como se me está preguntando, pues desde luego
que sí. el Estado venezolano asumirá eso y pago al propietario, porque es que el arrendatario, justamente si lo queremos ayudar en este momento Por la vía tan quizás de un terrible, subsidio o algo así. es lo que digo, Sí. pero no se le puede decir a un arrendatario que se quedó sin familia, que se quedó sin casa, que es lo más sagrado, Sí. el hogar, que Ujú, también pague un alquiler. sí. A esa parte, yo desde el punto de vista humano, soy la primera en Sí. apoyar. Ajá. Y el Pero, propietario, a ver. Profesora, fíjese, también el ser humano y el venezolano como tal, y hemos visto cómo ha sido caritativo, cómo ha querido ayudar. Yo quiero ayudar, pero quiero tener la certeza de que me van a devolver el inmueble. Puedo ayudar por la vía de quizás algún comodato, puedo ayudar por la vía de dar un precio solidario, de quizás evitar el depósito. ¿Qué recomendación le daría a ese venezolano que quiere, que tiene esa posibilidad de ayudar, que quiere hacerlo, pero no quiere perder su inmueble? La perdimos. No, no la estoy escuchando. a puntualizar. A ver, no la estoy escuchando. No estoy escuchando a la profesora. A ver si la retomo porque no la estoy escuchando. Creo que es un problema acá. A ver, sí, yo tengo internet. Acá estamos hablando con Cora Farías Altuve. Uy, lamentable está este problema técnico. ¿Será que si la tomamos por teléfono para terminar con la pregunta? Estamos hablando con Cora. Manténgase ahí, profesora, porque le va a sonar el teléfono y la vamos a seguir viendo en pantalla para poder recuperar el audio. Cora Farías Altuve, no sé qué pasó. Yo estoy viendo bien el audio acá, también en consola lo estamos viendo bien, pero entonces la estamos contactando vía telefónica porque estamos hablando con Cora Farías Altuve, abogada, especialista en materia inmobiliaria, hablando de la sensibilidad del venezolano que quizás quiere aportar con su ayuda en bueno, porque tiene un inmueble y quiere alquilarlo, pero quiere tener la garantía de que esto vuelva. ¿Me escucha ahora? Hablemos. No la estoy escuchando. Lamentable que la hayamos perdido en este momento para contestar. Sí, me tiene que contestar por el mismo teléfono por donde está transmitiendo. Por eso entonces vamos a tener que bloquear el video. A ver, ¿nos escucha o lo pone en altavoz? A ver. No, está en altavoz y estoy Ahora sí, la escuchando estoy bien. escuchando. Entonces Sí. ese venezolano caritativo, caramba, ¿cómo estamos avanzando en materia No. tecnológica? Yo soy tecnológica. Gracias a ustedes, porque si no, no hubiera podido. Ok, coméntenos, profesora, entonces, ¿qué hacer por la seguridad de ese propietario que quiere ayudar, pero también quiere mantener su inmueble? ¿Qué recomendación le daría? Bueno, si eso emana de un decreto, el decreto, mi opinión personal, debe ofrecerle una garantía a ese propietario para que se sienta cómodo y confiado en ceder en alquiler, Sí. porque es que el alquiler está regido por las leyes que yo siempre he sostenido que a estas alturas deberíamos reformar. Dos, el comodato, quiero enfatizarlo, que a los efectos de la ley de arrendamiento de viviendas equivalen a un arrendamiento. Entonces, el comodato, que es el préstamo de uso, que no se paga porque es un préstamo, yo te doy, tú recibes y cuando yo te lo pida, tú me lo devuelves, es la misma inseguridad que le va a procurar a ese arrendador o propietario. Entonces, yo lo que plantearía es que si es por vía de decreto, que ese decreto, así como a través de ese propietario que tiene ese inmueble vacío y que se lo puede ceder o se lo puede prestar a quien lo necesita en este momento, tenga la garantía que en un determinado tiempo lo va a recuperar. Ok, entonces, pero si no es vía de decreto, yo quiero cooperar, ¿debe firmar algo, aunque sea, Claro. es válido un contrato privado para ayudar y esas metodologías de quizás eliminar el depósito en una primera instancia y luego se deja todo en documento? Todo lo podemos hacer. Okay. Se puede celebrar un contrato privado, no es necesario autenticarlo y mucho menos registrarlo. Allí, en lugar de pedir una garantía para el cumplimiento del contrato, sencillamente se le cede en alquiler y se establecería un precio que
sería cónsono con los requerimientos en principio de ese arrendador, porque no está mediando el Estado, pero si media el Estado debe garantizar, tiene la obligación de garantizarle a ese propietario la protección de su propiedad privada. Y justamente el temor que yo tengo es que muchos propietarios a lo mejor están dispuestos a ceder su propiedad, pero en el fondo pensarán, ¿y si la cedo? ¿Y cuándo la recupero? Porque ustedes y yo sabemos que apenas esto comienza, y que la normalidad será a larguísimo plazo. O sea, no es tan sencillo hablar de la ocupación, sobre todo en desmedro de los intereses también de un propietario que toda la vida luchó por tener ese inmueble, o quizás se lo dejó su papá en herencia, o quizás a la señora se lo dejó su esposo para que viviera los últimos años de su vida, pero está viviendo con un hijo y lo tiene desocupado. Todos esos elementos se ven en el día a día en Venezuela. Gracias por sus recomendaciones y toda su sapiencia, profesora Cora Farías Altuve. Muchísimas gracias, abogada especialista en materia inmobiliaria. Invito a que la sigan en sus redes sociales, @Cora Farías. Nosotros, después de agradecerles, nos vamos entonces a hablar de nuestros aliados.